Hola, buenas tardes, Jorge, Cristal, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, Cristal. Vamos a hacer un repasito rápido. Vamos a hablar un poquito. Si se recuerdan, estuvimos viendo algunos autores y cómo nos hablan de cómo es que ellos interpretan y cómo nos manifiestan lo que es el principio vitalista, cómo es la energía vital. Voy a compartirles el tema y vamos a repasar. Es un repasito y quiero hablar un poquito también de los síntomas. No sé si tengan dudas en repertorización, cómo obtener síntomas, cómo utilizar el repertorio. Vamos a abocarnos un poco más en las enfermedades, cómo manejar enfermedades crónicas, la zona latente, llevar a los pacientes cuando es a la zona latente obviamente nos llegan con problemas crónicos y está desarrollada esa zona y es lo que vamos a repasar ahorita. Si se acuerdan, vimos un poquito del principio vitalista de Henry Allen. Entonces, siempre hemos hablado y hemos iniciado los módulos hablando de la fuerza vital, del principio vital, dinamismo vital, lo que es una enfermedad, un enfermo, cómo es que se logra la curación e involución y llevar al equilibrio todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Y sí, Henry Allen sostiene que la energía vital es la que anima, da vida, preserva y controla todas las funciones y expresiones fisiológicas. O sea, si hablamos de vida celular y tenemos una entidad biológica, hablamos de una mitad de mi cuerpo que es el cuerpo de energía. Por eso es que la homeopatía es una maravilla. Yo lo veo. Hasta el perro que estoy manejando, que empezó con una insuficiencia hepática a raíz de un agente biológico como el parvovirus, que casi todos se mueren, pues ahí está todavía muy bien. Entonces yo lo veo cómo la alopatía nos bloquea y cómo la acción energética va realizando un equilibrio progresivo en esas expresiones fisiológicas, llevarnos al equilibrio. La energía vital no tiene poder en sí misma para desembarazarse de la zona. Se desarrolla. Nuestro estado de latencia se desarrolla y se somatiza y nos manifiesta síntomas. Y tenemos tendencias enfermantes, cómo esas van progresando, van modificando nuestro estado mental, nuestra conducta, nuestro temperamento y de igual forma nuestro terreno o nuestra entidad biológica va manifestando otras características. Por eso habla de que la energía vital no tiene poder en sí misma para desembarazarse de la zona, de lo cual ya nacemos, estamos predispuestos, somos vulnerables, somos sensibles, somos emotivos, somos ansiosos. Y la naturaleza, pues vivimos con ella. Entonces de ahí se enganchan otras tendencias enfermantes, otros miasmas. Y acuérdense, acción miasmática. Debido a la acción miasmática existen los siguientes estados. Va evolucionando de ser un problema nada más de hipofunción, lentitud, es que estoy estreñida, es que me duele un poquito la cabeza, etcétera. Entonces va evolucionando, puede llegar a un estado de autoconsumo de mi cuerpo, se consume la grasa y ahí es como obtengo yo la energía para mantenerme con vida hasta que llega el momento en que el hígado deja de trabajar y ya no tiene forma factores de coagulación o el paciente empieza con sangrados, vienen las discrasias, los trastornos heredados, las diátesis, las manifestaciones a nivel de glándulas, las escrófulas, ganglios linfáticos, sistema linfático, y nuestra idiosincrasia, o sea, tenemos una predisposición y no sabemos, ahorita te, eh, ahorita te dicen, pues sí, vamos a operarte, todo muy bien, exámenes todos normales, y de repente ya entras a quirófano muy tranquilamente, te ponen la anestesia y con la anestesia tienes una estrés celular incontrolable y no saben por qué, y empiezas a hacer una temperatura o una fiebre maligna y el paciente se muere. Y ni siquiera le hicieron la cirugía. O sea, no sabemos, ¿sí? Tenemos una predisposición, claro, todos tenemos una predisposición. O estados hereditarios. Bueno, así es la naturaleza del ser humano. Por eso hablamos de naturaleza del ser humano y estamos en comunicación y en constante vivencia con la naturaleza. Entonces,
utilicémosla a nuestro beneficio. De ahí nos alimentamos, pues de ahí hay que curarnos, pero hay que entonces ver nuestra predisposición. Y acuérdense que Henry Allen nos habla de la pseudosífilis, pseudosora y caquexia. Tenemos entidades enfermantes, la sora junto con la sífilis, y dice, no, es el tuberculinismo, la tuberculosis, pseudosífilis escrófula, unión de sora y sífilis de carácter muy destructivo. Juntos llevan al paciente a un estado de autodestrucción, proceso degenerativo, tejido conectivo, conjuntivo, grasa, músculo, y el paciente, su energía vital no puede con ese terreno y se va. La pseudosora, unión de la sora y la psicosis, de carácter menos destructivo que el anterior. Vamos a seguir hablando en los módulos acerca de los miasmas. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo un poquito de sífilis y de gonorrea? Entonces, son entidades que siguen acompañando al hombre en toda su existencia y seguirá. Pero nosotros si empezamos a manejar la homeopatía, empezamos a aprender a manejar perfectamente bien los medicamentos policrestos, los semipolicrestos, los antisóricos, antipsicóticos, antisifilíticos, también los nosodes, vamos a ir quitando esa tendencia enfermante, ¿sí? Y lograr un equilibrio tanto en la mente como en la función. Y si hay problemas de lesiones, pues que se vayan involucionando y se vayan sanando, que se vayan desapareciendo. Si hablamos de caquexia, es un resultado de la intoxicación de nuestro organismo. Está intoxicado. ¿Estamos intoxicados? Yo creo que sí. Si tomas refrescos, pues ya, estás intoxicado. Si comes demasiados alimentos enlatados, también. Simplemente el aire que respiramos. Estamos intoxicados, respiramos mucho plomo con los vapores, con los derivados de petróleo en los automóviles, por las gasolinas. Estamos respirando tóxicos. Nomás desde ahí. Entonces, si nuestro cuerpo tiene la capacidad de autocuración, pues hay que considerar tener la alimentación adecuada para que vayamos eliminando y desintoxicando. Y si utilizamos homeopatía, pues vamos a ayudarle a nuestro hígado, a nuestro riñón. Nuestro hígado que metaboliza, desintoxica y mantiene sanos todos nuestros órganos, incluyendo el cerebro, pues entonces vamos a empezar a utilizar la homeopatía para ayudar a los procesos de desintoxicación. Si ya viene, Henry Allen nos dice, la caquexia, pues consecuencia de, y no es de la noche a la mañana, es un proceso de años, por una intoxicación crónica de nuestro organismo, de nuestra entidad biológica, que puede ser, como dice Hahnemann, por unas iatrogenias. ¿Por qué? Porque dicen, no, hay enfermedades agudas, crónicas, pero también las que nosotros como médicos, médicos alópatas, estamos generando en todo ese terreno miasmático predispuesto, dando sustancias con mucha materia, estresando nuestras células. Por eso hablamos a causa de fármacos supresores, porque yo estoy suprimiendo un síntoma molesto con un analgésico potente, con un antiácido, en donde yo tengo que manejar a mi paciente desde el sensorio para ver por qué están estresadas las glándulas que liberan el ácido clorhídrico, por qué el hígado no está liberando sus enzimas digestivas de manera adecuada y cantidad adecuada, por qué el páncreas no hace tampoco lo mismo. ¿Qué está pasando? Entonces, son fármacos supresores, ya que hasta la más remota célula tiene esa tendencia enfermante heredada o adquirida. Tiene el miasma activo, el cual debió eliminar las toxinas por algún proceso exonerativo. Acuérdense, en los módulos hemos estado hablando del parágrafo 201 que habla de la piel como emuntorio. A través de la piel, todo el funcionamiento de nuestras glándulas genera la exoneración, la eliminación, la desintoxicación. Entonces, debió eliminar las toxinas por algún proceso exonerativo. Si no se genera esa primera fase de curación, la fase de excreción, nosotros tenemos que ayudarle a ese terreno a que se ponga a trabajar. Y entonces los pacientes empiezan a mejorar progresivamente, poco a poco, y van involucionando y ya duermo mejor, ya tolero más los alimentos, ya no tengo diarrea, ya se me controló, y empiezan a tener cambios
sobre todo en la energía. Bueno, si ese proceso exagerativo, si esto no se remedia, se va a generar un proceso crónico. ¿Cómo son las enfermedades crónicas que nos dice Hahnemann? Pues te acompañan toda la vida hasta que te mueras, ¿verdad? Entonces, es lo que no queremos. Tener un proceso crónico y llegar a una edad, un adulto mayor, pero con buena energía, con emociones equilibradas, que disfruten la vida. Si no se remedia, continuará en forma crónica hasta llegar a un proceso orgánico, en donde puede generar crecimientos anormales, sí, todos son benignos, pero pueden malignizarse. Y entonces se va generando un desequilibrio, una fase de depósitos, de formación de depósitos, se forman cálculos, se generan los crecimientos anormales, que los pólipos, que por ejemplo los quistes o los nódulos, y después ya cambió de color la piel, ya se hizo oscura y dice, no, caray, es algo maligno, y puede acabar con su vida. La Sora, exaltado, al aparecer inquietud mental, porque acuérdense que las horas lo manejan como un prurito mental. Estás inquieto, inquieto, zozobra, ansiedad, inquietud, miedo, ¿sí? Inseguridad, codependencia emocional, timidez, no se lanza a hacer sus proyectos, está contemplativo, no se anima a hacer las cosas. Así es un paciente con una mentalidad sólica. Al aparecer la inquietud mental, sienten irresistible la necesidad de moverse. Alivian por la transpiración. Acuérdense, todas las glándulas tienen una función. Las glándulas cuando funcionan en equilibrio, pues felices y contentos. El hecho de que yo vaya a eliminar excretas, orinar, evacuar el intestino, transpiración, desintoxica a través de las glándulas sudoríparas, pues entonces te sientes mejor, te das un baño y a todo dar duermes. Hay alivio por las secreciones y excreciones. Te sientes mejor. Eso pasa en las horas, porque en la sífilis, al contrario, los agrava y se presenta en la noche. Todos los pacientes que están malitos te llegan a la consulta en la madrugada y te dicen, doctora, no dormí toda la noche porque el dolor de cabeza no me dejó. Siempre en las horas hay alivio por transpiración. Bien. Aflicciones mentales por aparición de luna nueva. Hay influencia de los estadios de la luna. Hay pacientes que agravan por el crepúsculo o en luna nueva, en luna llena, aparición de luna nueva o en la mujer al aproximarse a la menstruación. Actividad mental rápida y activa. Inquietud, zozobra, precipitud. Empiezan a sentirse inseguros. Se asusta por la más leve causa. Dicen, ay, estás hipocondríaca, ¿verdad? Todo te hace sentir inquietud. Tengo miedo por la salud de mis hijos. Se salen a la calle y yo empiezo con ansiedad, se me ponen las manos frías, empiezo a sudar, me duele el pecho, me duele la cabeza y empiezan a somatizar. Acuérdense que la somatización siempre es aparición de síntomas. O sea, síntomas que yo como homeópata tengo que modalizar para encontrar un remedio adecuado para ese paciente. Desmayos, cefaleas, diarreas. Está en una plaza, está en el cine y empieza con una sensación de inquietud en el estómago y te dice, ay doctora, sí voy al cine, pero me tengo que sentar en la butaca de delante del lado derecho y verificar que la puerta de salida de emergencia esté abierta. Y si no, no se queda tan tranquila en el cine. Así me lo dice un paciente. Sí me voy al cine, pero me siento a mero adelante para ser el primero en salir. O verifico, sí, voy con el dentista, voy a algún lugar, pero verifico que no estén cerradas las puertas, que no estén cerradas con llave. Así me lo dicen los pacientes. Traen un trastorno por anticipación. O puede ser también por las multitudes, por la gente extraña o actividad en una tribuna, el hecho de ser orador, ser un maestro, tener que hablar, tener que presentar un tema en la clase o hablar en público. Son antecedentes. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues con el interrogatorio, generando una relación empática con mi paciente para que tenga la confianza de platicarme lo más íntimo y lo que está rodeando al paciente, lo extrínseco y lo intrínseco, lo muy central, lo muy determinante y relacionado a su
valores ético-morales, ¿sí? Irritable, mal humor, se turba fácil, así son los sóricos. Impresionable a olores, melancolía vista al exterior, quejoso, siempre se está quejando, alternante, cambiante, está alegre, luego está triste, está paradójico o alternante. Ahorita está contento, al rato está llorando. Distraído siempre, distraído. Es el niño, está haciendo la tarea y de repente pues ya pasó la mosca, ya se distrajo y ya se le olvidó lo que estaba haciendo. Pierden la atención. Hay que estar llevándolos de nuevo a encaminarlos a concentrarse. En delirio o manía, habla tanto que no hay fin en sus palabras. Ilusiones no reales que le pueden hacer desaparecer con razonamiento. Postración, se imagina de todo, ¿sí? No niños sóricos, son niños que en la noche le tienen temor a la oscuridad, que no puedes dejar la puerta completamente cerrada, tienes que tener una lucecita o tienes una lucecita ahí conectada y ya tiene la puerta abierta y verificar que puedes salir corriendo con los papás. Entonces, eso rige en el sórico. Un calcáreo carbónico así se comporta, ¿sí? Un fósforo también, un cáusticum. Pueden tener pesadillas, pero hay veces que tienen pesadillas y dicen sueño con muertos y no descansa con tener pesadillas terribles. Entonces ya nos cambian los remedios, ¿sí? Puede ser un arsénico. ¿Qué pasa en la sífilis? Tiene una actividad mental embotada. Sobre la base sórica es como las raíces, el origen, y ahí se van enganchando las demás tendencias enfermantes. Acuérdense, hablamos de la sífilis nosológica y la sífilis maneja lo que es en realidad en homeopatía, como diátesis morfológica heredada. Pero la nosológica, es decir, que es la sífilis causada por esa bacteria, el treponema pallidum, y que lo vas a tener por un contagio. Entonces tenemos que tomar en cuenta esas dos entidades, si es por herencia o fue adquirida. Y esas personas, acuérdense que la sífilis tiene 3 estadios, si es una entidad nosológica o una enfermedad, si quieren llamarle así, que ha existido desde nuestros ancestros en toda la vida. ¿Y qué se observa en esos pacientes? Pues que en sus razonamientos, en su toma de decisiones, son congruentes. Dice, bueno, ¿qué te pasa a ti? A ver, ¿por qué estás así? Tiene una actividad mental embotada. Impulsos de dejar el lecho, así la cama, porque quiere levantarse y lanzarse por la ventana. Porque se agravan siempre en la noche. El hecho de que transpiren, mojan tanto la ropa que los levanta y los despierta. Y eso les genera intolerancia, enojo, porque no pueden dormir. Por eso dice, por la transpiración, lo contrario que en la SORA, que la transpiración al contrario te deja descansar. Y en la sífilis no, manchan las sábanas, la almohada. Tú vas y los ves, y yo lo he visto, dejan la ropa, las sábanas blancas, amarillas, pero dejan una mancha del contorno del cuerpo, ¿sí? O de la almohada, una mancha y una bola en donde recarga la cabeza. O un color tal vez como cafezoso en la ropa. ¿Cómo estará internamente ese terreno que a través de la activación de los emuntorios que van a eliminar a través de la piel, como por la transpiración? ¿Por qué transpiran? Porque tienen que eliminar, tienen que desintoxicarse. Siempre se agravan en la noche. Un temor nocturno. Hoscos intratables. No son sociables. Son personas que dicen, Señor, váyase a una cueva, al cerro, en donde nadie lo vea, ¿verdad? Porque no pueden ser tolerados por nadie. Nada les parece. Es el vecino que se pelea con todos, que amenaza, que grita, que va y les deja notitas ahí. Fulano de tal, así, así, van y los pelean. Son provocadores, son intratables. Y de repente no razonan adecuadamente. Tendrán cierto grado de estupidez, tonto, estúpido, obstinado, rígido, pesado, depresivo, frustraciones en su vida. Si tú te pones a investigar cómo ha sido la vida de esas personas, te van a platicar cosas muy terribles desde la infancia. En nuestra toma de caso, ahí nos vamos a basar en qué miasma es el que predomina en ese momento, porque todos tenemos de todos los miasmas. Pero lo que queremos es que no lo desarrollemos. Deprimido, entra en melancolía,
hacia él mismo, la implosiona, la guarda, no la externa. Estados de ánimo fijos, ilusiones reales más fijas o permanentes. En el miasma psicósico, las impresiones mentales o esfuerzos lo irritan. ¿Cuántas personas no te digan, es que estoy muy cansada, me pongo a trabajar y ya me duele la cabeza? Tengo cansancio mental y luego no tengo ganas de hacer nada. Mi cuerpo también está cansado. Trabajo mental, cansancio físico. Tenemos algunos remedios que nos ayudan muchísimo. Un fosforicum acidum es un excelente remedio, ¿sí? Un sulfuricum acidum también. Un fósforo nos puede ayudar mucho en el trabajo mental. Distraído, solo en ocasiones. El delirio o manía no encuentra las palabras, ilusiones reales más fijas o permanentes. ¿Qué es lo que está pasando con el psicósico? Mentalmente. Yo quisiera saber si ya han leído el tema de síntomas mentales de los miasmas. Es muy importante que los dominen, que los diferencien. ¿Cómo es la ansiedad del sórico? ¿Cómo es la del psicósico? ¿Cómo es la del sifilítico? ¿Cómo es el comportamiento? Tenemos que obtener síntomas por terceros, no por el paciente directamente, por allegados cercanos a él, la familia, hermanos, tíos, vecinos, amigos, etc. Es de mucho valor. Son síntomas de mucho valor que a nosotros nos van a orientar para la prescripción. Expresiones miasmáticas mentales. En la SORA, los síntomas mentales se desarrollan luego de una larga dolencia o al final de sus expresiones agudas. Puedes manejar un paciente, sí, con esa tendencia, o sea, tuvo un accidente, una caída, pero ya cuando puede que esté tranquilo, pensando positivamente, se va a mejorar, todo va a estar bien, y no pasa nada. De otra manera no se desarrollan esos síntomas mentales. ¿Qué es lo que rige en las horas? Recuerden, la timidez, la inseguridad, la codependencia emocional, la falta de confianza en sí mismos, ¿sí? Son sexualmente contemplativos, no se lanzan a la conquista, están así esperando a ver a qué hora se anima la chica. Entonces, hay que ver cómo es el comportamiento. Inseguros también, son muy inseguros y de repente por eso no se lanzan, es decir, no logran sus metas que quieren lograr y luego dicen, ching, ¿por qué no hice eso? Lo debía haber hecho. Yo vi cómo esa señora estaba maltratando al niño, ¿por qué no le dije nada? Y luego dice, ¿por qué no lo hice? Pero ya hasta que pasaron varias horas o ya llegó a su casa, ¿no? Analiza lo que debió haber hecho y no tuvo la fuerza para hacerlo. Así son los óricos. En la psicosis ya es más intempestuoso, más avesado, quiere lograr mucho, ¿sí? Quiere ser, tiene que lograr sus metas a como dé lugar, entonces es muy aventado. No piensa en las consecuencias de sus actos. Y si tiene consecuencias o se equivoca, luego huye ante el peligro. Entonces, a veces medio cobarde, muy mentiroso. Hay ansiedad, miedo. Constantemente el paciente está examinando sus órganos buscando signos de enfermedad. Tiene ansiedad por su salud. Es extravagante y siempre va a manifestar que tiene dominio ante todo. Presume lo que no es. Así son los psicósicos. En la sífilis hay manía, insania, falta de memoria, déficit de memoria, no se acuerda dónde iba, no reconoce las calles que todos los días está circulando por ellas, no reconoce a sus amigos, se olvida lo que iba a hacer, lo que acaba de hacer, lo que está por hacer. Entonces esa falta de memoria, dices, le genera mucha ansiedad. He tenido pacientes que dicen, no me acuerdo de nada. Mis hermanos, ¿qué comí? ¿Qué hice? Y empiezan a tener pensamientos de muerte. Pensamientos de muerte y dice, yo me quiero matar, saca la silla a la banqueta y está con un arma y quiere darse un tiro. ¿Eh? Hay manía, insania, falta de memoria. ¿Qué pasa si hay supresión de miasmas? El médico que suprime cualquier estado miasmático o un proceso de enfermedad es un enemigo de la ley biológica o fisiológica dinámica. Si yo estoy hablando de energía vital, de fuerza vital, es dinámica.
hay movimiento, hay energía, hay intercambio iónico de electrolitos a nivel de la membrana celular y nosotros utilizamos remedios dinamizados con energía infinitesimal para equilibrar el funcionamiento de mis órganos o lo biológico. Ley biológica, y acabo de hablar desde que somos una entidad biológica y nosotros vamos a equilibrar ese cuerpo de energía. Es la otra mitad de tu cuerpo. Entonces, yo tengo una tendencia enfermante, ¿no? Pues mi mamá es diabética, mi papá también, pues yo también ya la desarrollé. ¿Por qué? Porque me asusté, porque me robaron, porque me asaltaron, porque se murió mi esposo, por la causa que tú quieras. Y yo como alópata diría, no, es que tiene resistencia a la insulina y por eso se hizo diabético. Dije, no, desarrolló esa tendencia enfermante que trae por herencia por una pena, una mala noticia, una preocupación. No, es que tiene resistencia a la insulina y eso me lo dicen los alópatas. Y yo como homeópata les digo, es que trae una tendencia enfermante, una diátesis morfológica heredada que después de las penas y las preocupaciones lo desarrolló. Todos tenemos una tendencia enfermante, todos. Tengo por ahí una familia donde la mamá tiene esclerosis múltiple y ahorita la hija tiene 40 años, es un médico alópata también, está estudiando homeopatía y empieza con los síntomas de la esclerosis. Manejando a la mamá, no se imaginan cómo van mejorando con la homeopatía. Entonces, ¿qué es lo que le dan alopáticamente? Metotrexate y les dan unos medicamentos fuertísimos, químicos, con mucha materia, en donde después el hígado la va a pagar, el estómago, el páncreas, el riñón, corazón, tejido conectivo, cerebro. Todo nuestro cuerpo tiene tejido conectivo, tejido de unión, de soporte, ligamentos, serosas, fascias, aponeurosis, tendones. Entonces, todo les duele, ya les duele la articulación, ya tienen que fibromialgia, o ya les dan otros nombres. Entonces, necesitamos manejarlos homeopáticamente, porque si yo los suprimo, cualquier estado miasmático en donde se desarrolla ese proceso, cualquier proceso de enfermedad donde se desarrollan los síntomas y ya están agravados, entonces estamos bloqueando la ley biológica, dinámica, normal de nuestro organismo. Si la naturaleza te da vida, pues utilízala también para curar, para sanar. Entonces no hay que suprimirlos. Tú suprime la piel, una erupción, un eczema, unos granos ahí, una psoriasis, hay una manifestación en placas costrosas, duras, fibrosas, que pueden sangrar, y les pones corticoides, ay, se le quitó como por arte de magia. Ah, pero espérate al ratito, ¿no? ¿Dónde va a pegar eso? ¿Se infarta? ¿O tiene una neumonía? ¿O empieza con convulsiones? ¿O se empieza con una manifestación en donde se ve agraviado en un órgano vital? Cosa que anteriormente cuando llegan con nosotros no lo tenía, simplemente a la piel. Si yo suprimo la piel, aguas. Los pacientes los vamos a complicar, los mandamos al hospital, ¿eh? Al suprimir la SORA, una erupción, sea pruriginosa, tal vez no es pruriginosa, tal vez es ardorosa, ¿sí? Puede haber en tu parte más débil, en tu predisposición, donde tú somatizas más fácilmente, por eso todos somos diferentes. Si hay un dolor, puede venir un dolor, puede llegar un espasmo severo. Imagínense un espasmo de un músculo liso a nivel del intestino, pues te tuerce la tripa y ahí te estás doblando en dos y estás sudando frío por el dolor, porque tu décimo par craneal detecta esa sensación y dice, te avisa y te da náuseas, vómito, escalofrío, sudas de las manos, estás inquieto, estás acostado doblando en dos, ya no sabes cómo quitarte el dolor. Todo por un espasmo. ¿Qué tejidos pueden tener un espasmo en tu cuerpo? Pues todos los que están conformados de fibras musculares lisas, que son no voluntarias. También puede ser en tejido estriado, ¿sí? Pero imagínate un espasmo de laringe. Se te cierra y no puedes respirar. No, pues vas corriendo al hospital y que te pongan un corticoide, ¿verdad? Porque si no te vas a ahogar. Fíjense, tuve el caso de un paciente. Bueno, yo no lo manejé, me enteré. Lo iban a operar. Y por la anestesia hizo un espasmo de laringe tan severo y se les murió. Falleció el paciente, no lo pudieron intubar, tuvo un edema,
tal vez fue una anafilaxia, vete a saber, a la anestesia, al analgésico, en la sedación, en la relajación, y falleció el paciente. Un ingeniero se dedicaba mucho a la carpintería, y fue por un espasmo laríngeo tan severo. Tuvieron que, ahí lo que le debieron haber hecho era una traqueotomía, haber abierto directamente la tráquea, así, una abertura, y meterle un tubo. No lo hicieron. Entonces, imagínate, son urgencias súper severas que si te atarantas, pues no haces nada, pero a veces el tiempo no alcanza. O esa supresión puede ser por convulsiones, puede ser una supresión y el paciente empezar a convulsionar. O tener un trastorno de inflamación de las serosas cerebrales y tener un trastorno de conciencia que lo puede llevar a no responder a estímulos externos, lo que se llama coma, o puede también llevarlo a la muerte, ¿no? No sabemos de qué manera vamos a manifestarlo. Significa también para su familia o raza en general debilitamiento o transmisión hereditaria de esa tendencia enfermante o miasma alterado. Si yo lo manejo en toda la familia, he manejado papá, mamá. La mamá está embarazada, perfecto. Desde el embarazo empezamos a manejar la homeopatía. Tanto a papá, a mamá. Y entonces, obviamente, ese producto de la concepción va a estar más equilibrado. Va a desarrollarse de manera más suave, tranquila. Aunque sabemos que tenemos muchos tipos de noxas. ¿Se acuerdan de las noxas? Todos los agentes que pueden desequilibrar de manera súbita o de manera progresiva. ¿A qué soy sensible? Al agua, a la humedad, a la luz, al viento frío. ¿Son noxas atmosféricas o son noxas mecánicas? Caídas, golpes, contusiones, me caí de la escalera, me cayó la piedra, me cayó el pedazo de ladrillo en la cabeza, qué sé yo, me caí en una alcantarilla, choqué, la bicicleta, me atropellaron, qué sé yo. O puede ser también emocionales, noxas psíquicas. Es que tembló, ya tengo miedo, tengo pánico. Y hay gente que pues las veías dormir en la banqueta, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de agresiones que pueden alterar de qué manera yo tengo esa disposición de carácter para controlar y tratar de darle solución de la mejor manera. Entonces tenemos una transmisión hereditaria. Híjole, ojalá y nosotros nos dieran oportunidad en todos los hospitales, aquí en todo el país, de manejar complementariamente a nuestros pacientes con homeopatía. Pero no nos dan chance. Pero llegan con nosotros los pacientes, porque siempre uno recomienda al otro, y recomienda al otro y al otro, y así nos llegan el montón de pacientes. Siempre por recomendación. ¿Qué pasa al suprimir la psicosis? La hiperfunción. Ya está la hipofunción, que dice, no. Primero funciona lentamente y después empieza a generar una hiperfunción, una fase compensadora. Y entonces es cuando ya los tejidos se estresan, mis glándulas ya empiezan a trabajar de más. Primero trabajan lentamente y luego trabajan más rápidamente y luego viene la fase de compensación, la fase de formación de depósitos. Es un proceso. Entonces ya tengo inflamaciones, si es a nivel del endometrio, tengo una inflamación del endometrio, tengo una metritis, ya me duele la matriz, ya me duele mi parte baja de mi abdomen, o tengo una inflamación de mis trompas de falopio, una salpingitis, o inclusive mi tejido linfoide, nuestro intestino, una apendicitis, una inflamación de recto, no, es que ya me aparecieron por ahí las hemorroides y me duelen, me arden, fíjese que empecé con sangrado o problemas urinarios, hay orino a cada ratito y en la noche me levanto 6, 7 veces, o estoy con gotitas, ya hay problema de inflamación de próstata, ya no fue grado 1 y ahora es grado 4, ¿ah? U otro órgano, pero en este caso estamos hablando, fíjense, de glándulas. La próstata es una glándula, el ovario es una glándula, ¿sí? Y ese gobierna todo mi aparato genital femenino, en donde entra endometrio, o sea, entra mi matriz. ¿O qué tal glándula mamaria? ¿Sí? Una mastitis que aquí no viene, pero finalmente todo eso se puede generar al suprimir la psicosis y al suprimir la SORA también, porque va una enganchada una con otra. Otro órgano al suprimir gripe y empezar con un problema más inferior,
a nivel de árbol respiratorio, a nivel de bronquios, o llegar hasta nivel alveolar en mis pulmones, en donde ya se ve comprometido el intercambio monóxido de carbono-oxígeno, y ahora sí los pacientes llegan con nosotros ahogándose, ¿eh? Con dificultad para respirar, con ansiedad, desesperación, angustia. Imagínate un paciente que no pueda respirar. Dices, puede ser desde una tos, un enfriamiento, llámale el nombre médico que quieras, maneja sensaciones, maneja síntomas. O en los pacientes tuberculosos. ¿Cuántos pacientes con tos crónica no tendrán tuberculosis si no nos damos cuenta? Y ni ellos saben. ¿Qué vacunas? Sí, yo sé que los vacunan contra la tuberculosis. Yo les he comentado que la tuberculosis es una enfermedad de desnutrición, donde hay una predisposición y donde se ven afectadas sus emociones, se ven agraviados, se ven abandonados, muy sensibles. Son personas que necesitan amor, ternura y comprensión. Por eso yo les he hecho mucho énfasis en tomar los 6 puntos, que siempre se los digo en todos los módulos, todos los síntomas relativos a la afectividad, al amor, al intelecto, a la vida sexual, al ciclo menstrual, relativos al sueño, al intelecto. Es muy importante. ¿Sale? Entonces, este es un temita nomás de repaso, poquito de los miasmas en base a lo que Henry Allen nos dice. Entonces, estuvimos hablando de la psora y que la psora afecta nuestra piel. Y vamos a hablar un poquito de cómo es que la homeopatía tiene diferentes remedios de origen animal, vegetal y mineral. Y así tenemos diferentes remedios como el sorinum, que es el nosode, el lacaninum, que es leche de perra, el carbovegetabilis de origen vegetal, sulfur de origen mineral. Y del sulfur se desprenden otro montón de remedios. Calcárea sulfúrica, calisulfuricum, natrum sulfuricum. Fíjate, combinas natrum con sulfur, carbón con sulfur, hepar sulfur calcareum, ese combinas 3. Entonces, no es que nosotros tengamos tratamientos aplicables a enfermedades. Vamos a manejar las sensaciones, los síntomas, las emociones, cómo el cuerpo somatiza. Llega la muchachita de 14 años, viene de la secundaria, con un montón de acné, toda la frente, la cara y todo eso. Le dice, saca la lengua. Blanca, 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 toda sucia, con halitosis. ¿Estás estreñida? Estreñimiento de 4 días. ¿Tomas agua? No, no tomo agua. ¿Qué tomas? Refrescos, un montón de... Se acabó, dice la mamá, que se acabó 1,5 paquetes de dulces de quién sabe qué marca me dijo. El montón de dulces. No toma agua, no come verduras, no desayuna. Se la pasa hasta la 1 de la mañana, 2 en el teléfono. O sea, ¿qué está pasando? Y tiene 14 años. Tengo que hacer un cambio en su género de vida, si no, ni con chochos la saco. Pero hay que explicarles a los pacientes por qué es necesario. Decirle, mira, tu cuerpo es líquido. Tus ojos tienen un líquido dentro que se llama humor acuoso, humor vítreo, y eso mantiene lubricado tu ojo por dentro. Se genera la lágrima por pasar por un conducto. Tu cerebro, tu líquido cefalorraquídeo que baña tu cerebro, toda la médula espinal y lleva un circuito de esa manera. Cerebro, médula, sube y baja. ¿Qué líquido peritoneal? Pues sí, si no, el intestino no se mueve. Entonces yo le explico, tienes que tomar líquidos. ¿Por qué? Porque si no, tu cuerpo se va a atorar, todo por dentro, ¿no? De alguna manera les explicamos para que nos comprendan. Me voy a ir al intelecto, al nivel intelectual de mis pacientes para que comprendan y hay que explicarles por qué tienen que hacer lo que tienen que hacer y sigan las indicaciones. ¿Sí? Tenemos muchos remedios antisóricos, acuérdense, aquí están algunos, no están todos. En el módulo 2, o en el 3, módulo 2, que vimos todos los policrestos, los semipolicrestos. Y aquí hay varios remedios antisóricos. Hepar sulfur calcareum, iodum lycopodium clavatum, natrum carbonicum, que pueden hacer una farmacodinamia comparada con natrum fosforicum. Psorinum, secales, sepia, sulfur, zincum metallicum, apis, natrum muriaticum, hay muchos natrums, natrum carbonicum, natrum sulfuricum, natrum arsenicosum, natrum iodatum.
Hay muchos remedios combinados. Arsenicum, como trimiasmático, igual que el licopodium. Me ayuda a equilibrar tanto la sora como la psicosis como la sífilis. Grafites, por eso son policrestos. Aquí, antisóricos, pero son policrestos. ¿Qué policrestos tenemos aquí? A ver, revisen la diapositiva. Sulfur es un policresto, sepia también. Licopodium, heparsulfur, arsénico. Grafites, algunos autores lo consideran policresto. Licopodium ya está. Todos esos son policrestos. Y sin embargo, Natrum. son antisóricos. Natrum mur no es policresto, es semipolicresto. Natrum mur. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por aquí esta diapositiva dice síntomas que al incrementarse o exacerbarse nos indican que la sora latente deja de ser latente y empieza a desarrollarse. Entonces los síntomas se exacerban, las manifestaciones son más intensas, los horarios de agravación tienen mucha importancia, la lateralidad, las modalidades de ritmo, qué, cuándo, cómo, dónde, a qué horas, o sea, mañana, en la tarde, en la noche, la periodicidad, esas son las modalidades de ritmo. Cuando vean ritmo, imagínense un reloj en la pared. En la mañana, no, se agrava en la tarde, no, es en la noche. Los escalofríos a las 9 de la noche de brionía, el dolor de cabeza de sepia al abrir los ojos en la mañana, sulfuro a las 11, 12 de la mañana, que es cuando más se agobia, cuando el sol está en el cenit, y es todos los problemas de piel, comezón, de estómago, distensión, flatulencias, meteorismo, todo se agrava. Entonces, modalidades de ritmo. Mal sabor de boca, ¿qué es? Mal aliento, una halitosis. Eructos, bueno, ¿pero por qué? Porque el hígado está no funcionando adecuadamente, no está formando enzimas digestivas adecuadas, junto con el estómago, mucho exceso de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago, el páncreas que no está generando una función enzimática adecuada, pues todo se refleja en el estómago. Entonces yo me voy a mis glándulas y me voy al estado emocional de mi paciente. Si yo genero tranquilidad porque es ansioso, súper responsable, protocolizado, rígido, implosiona emociones, o sea, maneja lo emocional. Y un cali carbónico me gobierna todo esto. El mal sabor de boca, el mal aliento, los eructos revueltos, pirosis, náuseas, vómito, hipo, hambre canina, todo esto me lo maneja, por ejemplo, un cali carbónico. ¿Pero por qué le doy eso? Porque mentalmente rige el elemento potasio. Rígido, cuadrado, protocolizado, incorruptible, ordenado, disciplinado. Pero así como se autoexige, también le exige a toda la familia. Y no todos son de esa personalidad, ¿verdad? Entonces empiezan los problemas en la casa. Es que mi papá me exige demasiado. Así es él. Él quiere que todo funcione como un relojito, ¿verdad? Deposiciones de todo tipo, diarrea, hemorroides. No, hombre. Problemas urinarios, alteraciones de la menstruación. ¿Qué alteraciones? Dismenorrea, dolor, menorragias, flujo muy abundante en 4 días nada más, metrorragias, flujo de 15 días que no acaba de quitarse, menstruaciones muy copiosas, abundantes, prolongadas, junto con dismenorrea, dolor, caray. Entonces, esas manifestaciones y esos síntomas, yo los tomo en cuenta y los anoto y me voy al repertorio a buscarlos para ver qué remedios vienen ahí, ¿sí? Trastornos para poder embarazarse de la preñez, flujo nasal, activación de tus mucosas respiratorias, la coriza, la ronquera. ¿Qué está pasando en tus mucosas, en tus vías respiratorias? Ya están más exacerbados los síntomas. Por eso hablamos de que son síntomas que al incrementarse o al agravarse nos indican que ese estado de latencia abandona tal estado y empieza su desarrollo. Y yo lo manejo con homeopatía y yo lo involuciono y lo llevo a su estado de latencia de nuevo. Ahí es donde debemos llegar, al estado de latencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir viendo ya en el siguiente módulo, el sábado, si Dios quiere, a seguir hablando de los miasmas para que ya quede más claro. Lean los temas, chicos, para que si tienen dudas el sábado, los pongamos adelante y para sacarlos de sus dudas, cualquier problema, remedios
Acuérdense, ya es el último módulo, entonces vamos a platicar desde el 1, 2, 3, 4 y 5 y todas las dudas que tengan, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, ya vamos a cerrar ahorita aquí el repaso. Muchas gracias. Y el sábado, si Dios quiere, o primeramente Dios, nos vamos a estar ahí conectando, ¿va?